señor presidente. Mire, yo voy a comenzar diciéndole a la última portavoz, a la portavoz del del Partido Popular que intervino, que les quería recordar que ustedes votaron en contra de esta iniciativa, con lo cual ahora no vengan a pedir demasiadas explicaciones. Votaron en contra. Yo creo que esta iniciativa habría que comenzar explicando qué diferencia hay entre un puerto deportivo y un puerto pesquero. Y parafraseando a la portavoz de Foro Asturias, yo diría que lo que no hay más penoso en política que venir a un parlamento como es el asturiano a hablar de algo que se desconoce total y absolutamente. Yo cuando estaba oyendo hablar de la compuerta del puerto de Llanes, me daba la sensación que sus señorías creen que es una esclusa, que tiene un protocolo de apertura, de cierre todos los días, y no es una esclusa, es una compuerta. Y la compuerta del puerto de Llanes está abierta más de 300 días al año. Prácticamente siempre está abierta la compuerta, con lo cual los deportivos pueden entrar y salir a la hora que quieran y como les parezca oportuno. Solamente son aquellos días al año que hay temporal en los que esa compuerta, con suficiente antelación, y además los pesqueros, tanto los pesqueros como los deportivos saben perfectamente cuando se acerca un temporal de esa magnitud, se cierra la compuerta y, como bien explicaba el señor consejero, el problema no está en el cierre de la compuerta, que solamente hubo, que yo sepa, 2 días, un barco en concreto, yo les podré decir además hasta el nombre y el apellido del barco, que no pudo entrar, y hubo otros 2 días de problemas de salida de los pesqueros ante la no apertura de esa compuerta. Pero yo quería recordar varias cosas. Una, el puerto deportivo de Llanes y el puerto pesqueros ni es un caos ni muchísimo menos. A mí me da la sensación que cuando ustedes van a Llanes no sé con quién están hablando o con quién hablan. Hay un presidente de la cofradía y hay una junta directiva de la cofradía. A mí me gustaría que hablaran con el presidente de la cofradía y con esa junta, porque no es lo que me transmiten o no es lo que transmiten a este grupo parlamentario. Yo les podría decir, porque además estuve el domingo viendo la obra, pasé por la obra, a la pregunta de Izquierda Unida que no va a disminuir el número de amarres con la ampliación de la marina seca y bueno, se va a poner la grúa para sacar a los barcos deportivos. Con esa ampliación no se va a disminuir ningún amarre. Como mucho va a quedar un espaldón que verticalmente a él podría amarrar en un momento de temporal a algún barco. 1 o 2 a lo máximo, tampoco muchos más. Pero, como bien dijo el consejero, el puerto es el puerto deportivo. Y no es que se primó a los deportivos frente a los pescadores en Llanes. En Llanes, en el año 1991, se inaugura uno de los mejores puertos de Asturias en aquellos momentos, que fue el puerto pesquero, porque se necesitaba y, además, quiero decir que es un puerto de refugio, es de pesca y de refugio, porque todos los puertos desde esos años cuando se hace son de pesca y de refugio. Y lo que estaba, y hasta el año 2011, lo que no tenía Llanes, siendo uno de los municipios turísticos más importantes de Asturias, era puerto deportivo, cuando había más de 250 usuarios que estaban fuera de Llanes con sus embarcaciones en otros puertos de nuestra región. Y, por lo tanto, quedó muy claro y muy diferenciado, ni en el puerto pesquero pueden atracar los deportivos, y así se estableció durante más de 30 años, y en el puerto deportivo tampoco pueden atracar los pesqueros. Esa es la ley de la mar, no hay otra ley. A partir de ahí, con intervención del ayuntamiento en aquellos momentos, lo que se logró con el Gobierno del Principado, con los deportivos y con el Club Náutico y con la Cofradía de Pescadores, es que en momentos de temporal, porque en aquellos momentos se necesitaba un refuerzo del dique norte, que debe ser el dique del que habla Foro, porque yo no conozco otro dique norte que nada tiene que ver con lo que estamos hablando aquí. El dique norte tiene que ver con el puerto de pescadores, pero nada tiene que ver con el puerto deportivo ni con la compuerta. Ante el refuerzo importante que se necesitaba en ese dique norte, se permite que los pescadores, en tiempos de galerna, en tiempo de mala mar, puedan entrar al puerto deportivo. Y miren, el protocolo que existe en el puerto deportivo, todos y cada uno de los pesqueros atracados en Llanes, no los de fuera de Llanes. Los atracados en Llanes, con su nombre y con su matrícula, aparecen uno por uno en ese protocolo, con lo cual pueden entrar a las instalaciones del puerto deportivo. Todos ellos
aquí se preguntaba por un grupo parlamentario si se hicieron las mejoras que se pedían por parte de los pescadores en ese puerto deportivo para poder atracar en momentos puntuales allí. Se hicieron, y me consta que se hicieron, y no hay más que pasar por allí para ver que esos amarres puntuales se hicieron. Se pedía algo tan sencillo como que en los pantalanes de tránsito se dejara atracar a los barcos en temporal. Es que eso se hace porque se cae por su propio pie. Si en diciembre no hay ningún barco en tránsito y viene una galerna, pues lógicamente en esos pantalanes amarran los los barcos y no hay y nunca hubo ningún problema. Yo lo que sí que les puedo asegurar, por el conocimiento que tengo del puerto de Llanes, es que las embarcaciones de pesca no tienen absolutamente ningún problema en entrar en épocas, como digo, muy puntuales, cuando la mar tiene más de 3 metros o hay oleaje de más de 3 metros, que es cuando se cierra la compuerta en entrar y refugiarse en el puerto deportivo. El dragado se hizo. El dragado, yo pedía en aquella iniciativa que a través del Partido Popular, no sé si será muy importante tener una ley de puertos, pero lo que sí que es muy importante es que a la hora de dragar los puertos tengamos un mínimo de no solamente la intencionalidad política y técnica de hacerlo, sino que cuando el Ministerio mande a cada 12 millas del puerto de Llanes a una profundidad de 25 metros se tenga que llevar todos los sedimentos y además después taparlos con arena, en el Cantábrico eso es total y absolutamente imposible. En el Mediterráneo sí, pero en el Cantábrico no. Y con las mediciones que se hacen en estos momentos, porque el Ministerio lo decide, en todos los puertos del norte de España y del mundo aparece mercurio, y ese mercurio y esos residuos no pueden ya verterse sino como se vertían hasta ahora a la mar. Yo por eso pedía que a lo mejor una iniciativa en esta Cámara es que se cambien esas condiciones de análisis de los puertos, porque eso sí que está fastidiando de forma importantísima a los barcos, pesqueros, que muchas veces ven que no se puede dragar su puerto porque es imposible, porque no hay dónde echar los residuos. Por cierto, la última vez este verano los residuos de Llanes, la primera vez se llevaron a Lugo, pero la segunda vez se llevaron a una cementera de Santander. En pleno verano tenían que salir por el centro de Llanes camiones cargados con ese material para salir a una cementera de Santander. Por lo tanto, que cuando menos, si hace 5 años no era peligroso, no creo que ahora eso sea peligroso. Que mejoren esas condiciones. Y repito, la compuerta se está cerrando. No es que se hubiera dejado de cerrar cuando hay temporal. Si mañana viene una galerna, la compuerta de Llanes se cierra. Está funcionando y sí que es verdad que hubo una disfunción al dejarla en prensa el tema y al llevarla al Principado y, evidentemente, los funcionarios del Principado que trabajan en este ámbito, un sábado o un domingo. Por cierto, el temporal coincidió 2 veces el año pasado en sábado o domingo. El resto de las temporales, por suerte para los pescadores, coincidieron en semana. Y repito, yo lo que quiero dejar es una cosa clara. No piensen que la compuerta se cierra y se abre todos los días. Primero. Segundo, el protocolo de la compuerta no... Es que ya a mí me tocó negociar un protocolo de la compuerta que no negociamos con el Principado, porque es un protocolo técnico. Yo no puedo decir, ni los pescadores, ni los turísticos pueden decir cómo y en qué condiciones abre una compuerta. La compuerta la dicen los técnicos, los ingenieros, en qué condiciones se cierra y se abre una compuerta, que es lo único que se hace, abrir y cerrar la compuerta. Y todo lo demás no hay absolutamente ningún problema. ¿Qué va a decir la cofradía de pescadores de cuándo se puede abrir y cerrar la compuerta? Pues absolutamente nada. Absolutamente nada, porque es la propia compuerta la que determina en qué condiciones se abre y se cierra. Absolutamente nada más. Sí que insisto en que por parte del Gobierno del Principado deberán de armonizar esas disfunciones que existieron a la hora de la apertura y del cierre porque faltaba esta empresa. Yo espero que con el tema de Traxa se pueda solucionar y que tanto los pescadores con la parte turística pues no tengan excesivos problemas, que los van a seguir teniendo porque siempre las dos actividades en todos los puertos tienen sus encontronazos. En todo caso, yo espero y nosotros entendemos que esta iniciativa está cumplida porque ya desde el primer momento dijimos que los pescadores en esas condiciones
no iban a asumir nunca la compuerta, como no la asumían tampoco el Club Marítimo, y el resto entendemos que está más que cumplido. Y, por cierto, no es el puerto más viejo, ni muchísimo menos, de los que más arreglos necesita de toda Asturias, el puerto de Llanes, porque simplemente, como ya dije, tanto uno como otro tienen bien poco se invirtió mucho dinero en muy pocos años. Por lo tanto, ojalá se siga mejorando todo aquello que presenta una disfunción, pero creo que es bastante claro. Yo pediría a sus señorías que cuando vayan a Llanes, cuando menos, que yo lo conozco bien, abren con el presidente de la cofradía y con la cofradía. No abren con un marinero que se encontraron allí porque tiene un barco que va de vez en cuando a pescar xarda, porque no les dirá seguramente la verdad. Muchísimas gracias.